Ave María Purísima, sin pecado concebida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Rabuní, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este domingo hemos escuchado el Evangelio sobre el ciego de Jericó. Se llama Bartimeo, el hijo de Timeo. En estos domingos, San Marcos nos presenta al Señor Jesús en su último viaje a Jerusalén. Como él mismo había anunciado 3 veces, su destino era la cruz, pero en el camino no dejaba de enseñar a sus discípulos, bien fuera por medio de sus palabras o por las obras que hacía. En este domingo, el Evangelio que hemos escuchado es el último milagro de sanidad que Marcos registra en su Evangelio y sirve de conclusión a toda la sección que venimos estudiando. Primeramente, vemos al Señor deteniéndose en el camino para atender a un ciego, un ejemplo de lo que acababa de decir el domingo pasado: el Hijo del Hombre vino para servir. También nos llama la atención que el ciego dejó todo lo que tenía para seguir a Jesús, una actitud totalmente diferente de la del joven rico, que se había ido triste porque para él sus pertenencias eran más importantes que Jesús. Y finalmente veremos al ciego completamente restaurado, habiendo pasado de la mendicidad a recobrar su libertad y dignidad, lo que sirve para ilustrar en qué iba a consistir el rescate que Jesús iba a conseguir por medio de la entrega de su propia vida. Este milagro de Jesús nos ofrece bastante tela de donde cortar para extraer enseñanzas muy útiles a nuestra fe, nuestra vida de oración y nuestro seguimiento a Cristo. Este ciego Bartimeo, al saber que el que pasaba era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar por encima del ruido del gentío: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Y le pide algo que solo a Dios se le puede pedir: «Ten compasión de mí». Esos gritos molestan a algunos, que se acercan para exigirle silencio. Pero Bartimeo estaba totalmente decidido frente a Cristo y entonces comienza a gritar más seguido y más fuerte. Y Jesús lo oye y lo llama: «Ánimo, levántate, que te llama». Sí, queridos hermanos, Jesús nos llama cada día, cada instante.
pero no escuchamos bien la llamada de Jesús. La reacción de Bartimeo nos muestra el colmo de su alegría. Tirando su manto y dando un salto, fue hasta donde estaba Jesús. Es un detalle más que anecdótico. El manto es todo para un pobre. Abrigo, casa, cama, equipaje. Los que pedían extendían sus capas en el suelo para que los que pasan dejen sobre ellas sus limosnas. Seguramente ya habría sobre ella unas cuantas monedas depositadas allí por algunos de la multitud que seguía a Jesús. Pero al oír que Jesús quería verlo, Bartimeo tiró el manto con todo lo que ella tenía y significaba. Frente a Jesús no quiere perder un instante. El diálogo fue breve y sencillo. Bartimeo llamó a Cristo Rabuní, título que lo reconoce como maestro ilustre, y le pidió su deseo, y Cristo se lo concedió. Bartimeo ha demostrado una gran fe. Creyó con todas sus fuerzas en Cristo, Rabuní, Mesías, Rey, Hijo de David. Lo invocó como Hijo de Dios. Y todo esto a pesar de la multitud que lo quería hacer callar. Este era un ciego muy especial. No veía con los ojos de su cuerpo, pero su fe captaba mucho más que todos los presentes allí. El Señor, al poner en él el don de la fe, lo había curado de una ceguera mucho más terrible, la espiritual. Por eso le dice: vete, tu fe te ha salvado. Queridos hermanos, estas mismas palabras, vete, tu fe te ha salvado, Jesús utiliza en otros sitios. Jesús dice a la mujer las mismas palabras, que tenía hemorragias hace 12 años. Jesús dice a la mujer que estaba llorando a los pies de Jesús pidiendo perdón. Jesús dice a un leproso agradecido. Y Bartimeo comenzó a ver otra vez. Sus ojos se llenaron de luz y pudo contemplar con alegría las personas, el paisaje y a este Jesús al que acababa de reconocer como Maestro, Salvador e Hijo de Dios. Despreocupado de su capa o de su manto y de las limosnas recibidas, comenzó a seguir a Jesús. Es decir, comienza a ser discípulo. Este hombre que hasta hace un momento era un pobre pordiosero o olvidado de todos. Muy queridos hermanos, con el lema "Cuenta lo que has visto y oído", celebramos este domingo la Jornada Mundial de las Misiones. El objetivo del DOM 2021 es una propuesta de volver a la raíz de nuestro ser misionero. San Pedro y San Juan dicen en el libro de los Hechos: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Sí, en el Evangelio, este ciego Bartimeo estaba con Jesús y después de recibir la vista, seguía a Jesús. Lo mismo cada domingo. Escuchamos las palabras de Jesús. Vemos la presencia del Señor. Lo mismo tenemos que contar a la gente lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así, por nuestra vida podemos también ser misioneros, misioneras. Y ahora, nuestra tarea es rezar por los misioneros.
Que María, estrella de la evangelización, nos acompañe en el seguimiento de su Hijo, para que seamos testigos misioneros y crezca nuestra conciencia misionera con la oración y con la contribución económica para sostener el anuncio de Cristo, a quien hemos visto y oído. Señor Jesús, abre nuestros ojos para verte y creer en ti más y más profundamente. Amén.